de actividad bueno, en este caso sería nuestra tarea número 1, ¿cierto? Porque iniciamos con tarea 0. Hoy vamos en nuestro curso de pensamiento lógico matemático ver lo que es nuestra unidad de métodos para probar la validez de un argumento, los cuales hoy vamos a desarrollar o vamos a hacer ejemplos, ¿sí? De nuestro ejercicio número 1 y número 2, teniendo en cuenta que nuestra tarea son 4 ejercicios a desarrollar. Entonces, el día de hoy vamos a enfatizar en ejercicio 1 y 2 en ese desarrollo, y dentro de 8 días, en nuestro siguiente encuentro, vamos a hacer ese ejercicio número 3 y 4. Recordarles a ustedes que en ese ejercicio número 1 es llamado proposiciones y tablas de verdad. Ese ejercicio número 2 es aplicación de la lógica fundamental. Como siempre, aquí con sus tutoras reunidas, Angélica Antía y quienes hablan, Nini Joana Vargas. Entonces, darles las bienvenidas a ustedes a este encuentro. Profe Lini, no le estamos escuchando, o yo no le estoy escuchando. Hola, profe, ¿ya me escuchas? Ahora sí. Bueno, entonces, pero al principio sí me escucharon, Sí, hasta cuando iba a dar inicio, profe. es decir, no me escucharon al comienzo. Sí, profe, el comienzo sí. Ok, bueno, entonces les decía que estamos en la agenda del curso, donde nos está indicando a nosotros, ¿cierto? Cada fecha de inicio, cada fecha de cierre y cómo va a ir, ¿cierto? Eh, eh, Dándonos esa alarma para ver cuántos días nos falta, qué tiempo nos queda para ir desarrollando nuestra actividad. En este caso de tarea 1, ¿cierto? De fundamentos de la lógica, recordarles a ustedes que se habilitó desde el lunes 22 de febrero, cierra el 24 de marzo, y ahí nos está indicando con ese color verde, ¿cierto? Que la actividad se encuentra habilitada y que nos quedan 25 días. Dirán ustedes, nos falta mucho, profe, pero hay que recordarles que hay que hacer una participación pertinente en nuestro foro con esos ejercicios. Entonces ya la invitación es que estén ustedes ya haber indicado qué literal van a realizar y dando sus aportes. Entonces nos quedan 25 días, nos está indicando ahí. Entonces la idea es que ustedes tengan esa agenda y la estén revisando, por favor, para no dejar de pasar el tiempo que nos dan para nuestra actividad. Bueno, primero que todo nos dice que ¿dónde encuentro la guía de actividades para esa tarea 1? Bueno, entonces nuestra guía, que es lo principal que dicen nuestros estudiantes, no he ingresado al foro, no he participado, no he hecho nada. Pues tener en cuenta que está en ese entorno de aprendizaje, nuestro segundo entorno. Ahí nos está indicando y nos dan una argumentación, ¿cierto? Explicándonos a ustedes qué temática van a mirar, qué son esos anexos que están ahí, ¿cierto? Entonces, directamente nuestra directora nos indica a nosotros, nos da una apertura, ¿cierto? En esa guía de actividades y en esa actividad para nosotros ir mirando y nos va identificando, ¿sí? Que el anexo número 1 son los ejercicios a resolver. Es decir, que ahí en este ejercicio número 1, en este PDF, van a encontrar lo que es nuestros ejercicios a desarrollar. En ese anexo número 2 es la guía del desarrollo de la tarea. ¿Sí? Son ejercicios, ejemplos, ahí muy bien nos dicen, es entre paréntesis. Son archivos que encontramos en PDF. Tenemos uno en Word, que es el anexo 3, que es la plantilla, es decir, que ustedes la van a descargar y es donde ustedes van a ir incluyendo el desarrollo de sus ejercicios. Una plantilla que ustedes pueden ir, tiene una presentación, tiene, sí, la introducción, objetivos, es algo que ustedes pueden irse basando en él para irle dando desarrollo a sus aportes. Y en la guía, en el último que encontramos ahí, en la guía de actividades y la rúbrica de evaluación, en donde ustedes van a revisar qué valor tiene cada ítem desarrollado de sus ejercicios. Cada ejercicio, dependiendo lo que diga, dependiendo el valor que tiene nuestra tarea, que son 125, van a estar divididos en ella. Entonces, por favor. Profe, otra vez el micrófono. Sí, señora. Entonces, aquí podemos observar que en ese entorno de aprendizaje, ustedes habilitan y van a encontrar donde dice guía de actividades y rúbrica de evaluación de nuestra unidad 1, van a encontrar y se va a desplegar esas carpetas. Ustedes lo que tienen que hacer es descargar cada una de ellas para identificar cuáles son
donde están los ejercicios, cuál es donde tienen ejercicios que son de guía para esos ejemplos que van a encontrar ustedes ahí, donde van a ir ustedes revisando en esa rúbrica de evaluación cuánto probablemente se va a sacar en su actividad, teniendo en cuenta si ha entregado todo y cómo va, dependiendo también, recuerden que para eso ustedes envían en el foro, para como nosotras como tutoras, pues ir revisando y asimismo ir realimentando sus actividades. Entonces, esto es lo principal que hay que hacer. Entonces, en ese encuentro de actividad de nuestra tarea, donde van a encontrar muy importante, estudiantes, que lo tengan muy claro. Bueno, de igual manera, hay que tener algo muy importante que en ese anexo número 1, ustedes encontrarán los ejercicios a desarrollar, como les decía anteriormente, en la primera, ténganlo muy claro, es en el primer archivo donde van a encontrar. Entonces, para que no vayan a irse ni en el anexo número 2, porque en el anexo número 2, donde van a encontrar los ejercicios ejemplos, y en la guía de actividades y rúbrica de evaluación, es lo que les digo a ustedes, ahí va a estar, les va a indicar cómo es el desarrollo de cada ejercicio, y de igual manera, cuál va a ser su puntuación. Bueno, ¿qué pasos importantes deben de tener estudiantes? De igual manera, en ese entorno de aprendizaje, ustedes van a encontrar, luego de haber observado, navegado por esa guía de actividades en esa carpeta, ¿sí? Que está en la parte de arriba, ya en la parte de abajo, enseguida está el foro de discusión. Es ahí donde ustedes deben de hacer su participación. Y ahí le dicen, ya está disponible desde el 22 de febrero y se va, ¿cierto? Y su cierre, es decir, que la tarea va a ir hasta el 24 de marzo, es decir, que hasta ahí ustedes van a poder tener acceso a ese foro de actividades y van a poder tener su participación. Entonces, ¿qué deben de hacer? Cada uno de ustedes, ¿cierto? Selecciona una letra. Como son 5 estudiantes, 5 participantes en cada grupo, entonces está la letra A, letra B, letra C, letra D y letra E, ¿sí? Cada uno de ustedes, ¿sí? Porque en cada grupo solamente tenemos 5 participantes, cada uno elige un literal. Ojo, ¿qué pasa? ¿Por qué lo van a escoger ustedes? Porque es que no vamos a poder, vamos a tener que coincida, ejemplo, la profe Nini escogió el literal A y la profe Angélica también escogió el literal A. No, somos del mismo grupo, no podemos tener la misma coincidencia. Por eso son 5 letras. Si yo veo que la profe Angélica escogió el literal A desarrollar sus ejercicios, automáticamente yo digo, bueno, voy a escoger la letra B, o la letra C, o la letra D, o la letra E. Es decir, que no tenga otro compañero esa misma letra, porque cada uno tiene que hacer sus ejercicios diferentes según el literal dado. ¿Sí? Por eso lo primero que tiene que hacer en esa participación en el foro es que anunciar, cordial saludo, apreciada tutora, voy a responder o voy a realizar en mi tarea número 1 los ejercicios del literal A. Listo, eso es todo. Esa es su primera participación como tal. ¿Qué pasa, estudiantes? Ahí se les adjunta a ustedes en esa guía, se les adjunta ese cuadrito donde cada uno va colocando, ¿cierto? El nombre del estudiante donde guste con su letra para que lo vayan anexando allá. Y si no, pues lo pueden colocar así, no tenemos ningún inconveniente con tal es que quede la evidencia que ustedes escogen su letra. Si coincidencialmente yo acabé de escribir, voy a participar y voy a realizar los ejercicios de la letra A y un segundo al mismo tiempo estaba escribiendo otra persona y tienen, ¿sí? De diferencia, 1 segundo, 2 segundos, bueno, algo así, hay que tener en cuenta que también nosotros como tutores revisamos y decimos, bueno, primero llegó el mensaje de tal estudiante, él se queda con ese literal, así que invitamos al siguiente estudiante que revise a ver qué otra letra no la ha cogido otro compañero, ¿cierto? Está disponible y pueda trabajar con ellos. Entonces, eso es para dejarlo muy claro y que lo tengan ustedes también para el momento de hacer la participación en el foro, que la idea es que ya estén esa participación. Bueno, igualmente en esos pasos para desarrollar esa actividad, ustedes tienen que revisar también todo lo que tiene que ver el material y esos contenidos bibliográficos, es decir, donde ustedes van a encontrar el material de apoyo para desarrollar nuestra tarea. Entonces, en ese entorno de aprendizaje, ya en la parte de abajo dice contenidos y referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, ahí van a estar anexos ellos. Entonces, ustedes lo único que tienen que darles clic, automáticamente él se habilita. Pueden mirar, tenemos OVAs también, donde vas a ver esa interacción que tenemos entre el contenido y nuestra temática a desarrollar. Entonces, para que lo tengan claro, que están en entorno de aprendizaje, ¿sí? Que es muy importante que ustedes
observen esos contenidos, si no pueden ingresar a nuestras actividades de apoyo. Entonces, de igual manera, en los foros se han dejado mucho material, videos de desarrollo de cada uno de los ejercicios, ya se han colgado lo que son las grabaciones que ya tuvimos por lo menos el día de anoche, se está dejando esa grabación ahí colgada también en los foros para que ustedes tengan todo ese material de apoyo. Entonces, por favor, lo ideal es de este curso es que nosotros como docentes dejamos apoyo también para que ustedes puedan desarrollar pues con éxito el curso, ¿no? Y más en esa unidad que estamos empezando apenas para que ustedes así mismo vayan comenzando a implementar todo y sea pues más fácil el desarrollo de nuestro curso. Bueno, entonces, luego aquí ya encontramos nosotros y podemos evidenciar nuestra plantilla. Aquí es donde ustedes habilitan esa plantilla en Word, que es el único archivo que encontramos allá en Word, y ahí nos está indicando, mire que está como ejemplo, ya dice unidad 1, tarea 1, métodos de probar la validez. Pepito Pérez, obviamente ustedes tienen que cambiar su nombre, su código, ¿sí? Entonces, eso es para que ustedes revisen y ahí mismo en ese archivo Word vayan desarrollando sus actividades. Si desarrolla ejercicio número 1, desarrollalo ahí y de una vez lo va enviando al foro y nosotros como tutores vamos revisando y realimentando. Si quedó ok, si quedó muy bien, se le indicará. Y si no, pues se le darán las observaciones pertinentes para que sea corregido. Entonces, ya al finalizar, pues se adjuntará todos esos 4 ejercicios en un solo archivo y ya se enviará por entorno de evaluación, que es lo requerido para nuestra tarea final. ¿Cómo debe de ir nombrada? ¿Cierto? Ya en el entorno de evaluación, que es ya entregamos el producto final, es decir, recolectamos esos 4 de desarrollo de los ejercicios, ¿cierto? Entonces, y lo tenemos que subir en un único archivo en formato Word o en PDF, el cual va a ser en nuestro tercer entorno, que es el entorno de evaluación. ¿Cómo debe de ir nombrado? Pues debe ir nombrado de la siguiente manera. Dice el número del grupo, la tarea, ¿cierto? En este caso sería 1, nombre y apellido del estudiante. Aquí tenemos un ejemplo. Mire, el número de grupo que tenemos, ¿cierto? 234, ese es el código Profe, del curso. Señor. profe, disculpe, ¿cómo sé yo cuál es mi grupo y mi código? Porque no tengo claro eso. Ok, Andrés, ahorita cuando termine la temática entramos al curso y te indico, pero es por participantes, ¿bien? Bueno, entonces, aquí está el código del curso, el grupo, la tarea 1 y el nombre del estudiante. Tal cual, asimismo, tiene que ir nombrado cada archivo al momento de irlo subiendo. Igualmente, cuando ya tengamos nuestro trabajo final, ¿cierto? En un solo archivo, así va a ir nombrado para subirlo, ese producto final, en entorno de evaluación. ¿Qué debe contener ese trabajo? Debe contener una portada, que igualmente ya está eso haya ajustado. Obviamente ustedes tienen que tenerle en cuenta que es de cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces tienen que tener portada, introducción al trabajo que van a entregar, no del curso, no de pensamiento lógico matemático, sino en este caso, pues de nuestra tarea 1, ¿cierto? Entonces, los objetivos también que se están logrando en esa actividad, el desarrollo de los 4 ejercicios y las conclusiones, ¿cierto? A las que llegaron ustedes en el desarrollo del mismo. Y algo muy importante, las referencias bibliográficas. Por eso se les decía a ustedes que en ese entorno de aprendizaje está el apoyo, ¿cierto? Y de igual manera, en todo lo que se deja en nuestro foro, pues también ahí están referenciados y están los enlaces de los videos y todo. Entonces, lo único que hacen es ustedes tomar de donde se apoyaron y colocarlo ahí. Si dicen, profe, yo solamente miré, asistí al CIPAS, revisé la grabación o asistí pues colocan el enlace de donde ustedes hicieron una participación y que les quedó claramente la actividad y con el cual pudieron resolver sus ejercicios. ¿Claro hasta ahí? Bueno, entonces seguimos. Aquí podemos observar que ya tenemos lo que es la guía y rúbrica de evaluación, que es uno de los últimos que tenemos nosotros allá en esa carpeta, ¿cierto? Era los que le decía, aquí nos está indicando cómo es nuestra actividad, la descripción de la actividad y de esos ejercicios a desarrollar. El tipo de actividad independiente. Me están escribiendo en mi grupo de Teams, profe, ¿qué pasa? Que es que mis compañeros no se han comunicado conmigo. Profe, ¿qué pasa? Yo elegí la letra, pero nadie más ha participado. Ojo, nuestras actividades del curso Pensamiento Lógico Matemático son individuales, ¿sí? Son individuales. No tenemos que esperar que mi compañero participe, que mi compañero envíe. No. Usted elija su letra
deje claro que eligió el literal A, B o C, el que sea, y comience a enviar sus aportes, porque es que la actividad es individual, no está esperando a que nadie vaya y haga la participación, ¿sí? Entonces, por favor, nos dice que la actividad, ¿cierto? Tiene un ponderado de 125 puntos. Aquí nos enfatiza todo. Por eso les decía que es la rúbrica de evaluación, nos está indicando cuánto equivale el primer ejercicio, el segundo ejercicio, cada una de ellas. Nos dice que son 125 puntos, pero con 75 puntos más, pues aprobamos la tarea, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy claro y lo revisen. Entonces, aquí nos dice la fecha que inicia y también la fecha de cierre. Entonces, para tenerlo claro. Este post que lo hemos enviado casi por todas partes también, lo hemos colgado en los grupos Teams, lo hemos enviado por los correos, indicándole a ustedes más o menos para que ustedes se vayan organizando y teniendo en cuenta que sí, es hasta el 24 de marzo que tenemos apertura, es nuestra tarea y que podemos hacer las actividades, pero aquí nos está dando como ese tips para nosotros poder ir organizando y poder cumplir con todo lo que nos piden. Nos dice 22 de febrero, la idea es que en el entorno de aprendizaje, ¿cierto? Usted ya haya elegido el literal. Es decir, que me imagino que los que están asistiendo aquí ya eligieron el literal, ¿sí? Al 8 de marzo, ¿cierto? Ya hoy estamos asistiendo a nuestros IPAs, ¿cierto? Primero, entonces ya tenemos lo que es, vamos a saber cómo desarrollar el ejercicio número 1 y cómo desarrollar el ejercicio número 2. Entonces, el 8 de marzo, ya nosotros a esa fecha, ya tenemos que tener, por ahí tenemos un micrófono abierto, entonces podemos observar que ya el 8 de marzo tenemos nosotros que para ir como avanzando y que no se vayan a ustedes ir colgando y tener idea, porque no es nuestro único curso, ¿cierto? Tenemos más cursos, entonces la idea es ir organizándolos. Al 15 de marzo, pues ya tenemos la idea que tenemos que tener, desarrollo el ejercicio número 3 y el ejercicio número 4. Nos va indicando, recordarles a ustedes, ejercicio número 1, ¿cuántos puntos nos dan? 20 puntos. Recuerda que también tenemos que hacer un video en ese ejercicio número 1, que eso vamos a hablar ahorita más adelante. Él nos va indicando a nosotros cómo va la sumatoria para obtener esos 125 puntos. ¿Sí? Al 21 de marzo, el fin de la realimentación, es decir, que nosotros como docentes, al 21 de marzo ya realimentamos. Algo importante, dice, para tener presente que los aportes presentados en el foro, cuando la agenda se encuentra en rojo, mire que hoy como observamos está en verde porque dice que está habilitada, pero cuando está en rojo nos está diciendo que ya se nos va a cerrar la actividad, ¿cierto? No serán realimentados por el tutor, por ello se recomienda hacer aportes semanales para contar con la revisión previa del tutor, ¿sí? Porque son 3 días antes, ¿cierto? Y entonces, como siempre, y como somos nosotros, pues enviamos los últimos 3 días. Entonces, ¿qué pasa nosotros como tutores? No nos va a alcanzar el tiempo para revisarle a todos. Entonces, la idea es que poco a poco ustedes ahora, si ya tienen ejercicio número 1, mañana mismo vayan colgándolo y nosotros vamos revisando así, poco a poco, porque ya el 24 de marzo, pues ustedes ya tienen que enviar su tarea, su producto final. La idea es que ya esté realimentado, revisado por su tutor para que usted ya esté más tranquilo y sepa que pues vamos a lograr esos objetivos. Entonces, eso es muy importante para que lo tengan presente. Profe, un momentico, una duda que tiene Norani. Sí, Ella señora. pregunta que si ella puede enviar todos los ejercicios de una vez para que se los remiten por el foro. Entonces, sí, Norani, tú si ya hiciste los ejercicios en este momentico, ya hiciste el ejercicio 1 y 2, o ya hiciste los 3 ejercicios primeros, o ya hiciste todos los 4 ejercicios como también ya estudiantes han aportado, los puedes hacer de una vez en un solo documento, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que escribas que vas a hacer tu aporte con la solución de los 4 ejercicios y ya con eso ya queda bien. Es decir, ya el tutor te va a realimentar los 4 ejercicios y ya tendrías tus aportes realizados y contarías con la realimentación temprana. Así es, mi profe, muy bien. Bueno, ahorita sí vamos a entrar en materia, estudiantes. Entonces vamos a estar muy pilosos, vamos a empezar teniendo en cuenta, ¿cierto? Que nuestra actividad, pues tiene que ver mucho con esa técnica de nuestra lógica. Entonces nos dice que existen varias técnicas para demostrar la validez de un razonamiento, ¿cierto? Técnica de una tabla de verdad y inferencia lógica. Entonces vamos a ver, ¿cierto? Vamos a mirar un vistazo así rápidamente sobre qué es eso, ¿cierto? Primero que todo, entonces primero que tenemos que saber qué son proposiciones, ¿sí? Entonces, proposiciones es una oración afirmativa que puede ser verdadera o puede ser falsa, pero nos indica a nosotros que no puede ser ambas a la vez, es decir, a la vez no puede ser ni verdadera ni falsa, es una de las dos, ¿cierto? En la lógica se distinguen dos tipos de proposiciones, ¿cierto? Una que son proposiciones simples, otras
que son compuestas, ¿cierto? Bueno, las simples también son llamadas anatómicas. Bueno, qué pena, no sé qué está pasando con mi micrófono, pero se me cierra. Bueno, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, conclusión, proposiciones, oraciones afirmativas que pueden ser verdaderas y pueden ser falsas, pero no ambas a la vez, y que encontramos proposiciones, ¿cierto? Compuestas o molcar, o simples o anatómicas. Esa es la diferencia que tenemos que ver. Entonces, vamos a ver en nuestro ejercicio número 1, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están pidiendo a desarrollar? Teniendo en cuenta eso, ¿sí? Porque nos dice que son proposiciones y tablas de verdad, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nuestro ejercicio número 1, ¿sí? Desarrollamos nuestro ejercicio, pero también hay que hacer un video. Entonces, 20 puntos corresponde al desarrollo como tal del ejercicio y 25 puntos corresponde a nosotros realizar nuestro video. ¿Listo? Entonces, por favor. Profe, otra vez el micrófono. Hola, hola, profe, ¿me escucha? Ahora sí. Es que no sé qué le pasa, pero está todo bueno. Entonces, podemos encontrar aquí, bueno, entonces, proposiciones, aquí tenemos unos ejemplos como tal, ¿sí? ¿Qué son proposiciones? Entonces, aquí tenemos, nos dicen unos ejemplos, vas a la playa en vacaciones, como podemos observar que tienes, es un interrogante, vas a la playa a vacaciones, entonces, como decíamos que era una oración, ¿cierto? Que es afirmativa y que puede ser, ¿cierto? A la vez, no pueden ser a la vez ni verdadera ni falsa, sino una de las dos, entonces no es una proposición, porque como podemos observar, no es una oración, es un interrogante, ¿cierto? Esas preguntan, ¿vas a la playa a vacaciones? Luego dice, Carlos Vives es colombiano. Podemos observar que es una proposición, porque puede ser que Carlos Vives sí sea colombiano, como puede ser que no, ¿cierto? Nos dice, James Rodríguez juega fútbol. De igual manera, es una proposición. Puede ser que James Rodríguez, pues como colombiano sabemos que juega fútbol, ¿cierto? En este caso dice que juega béisbol, pero también puede jugar béisbol. Entonces, puede ser verdadera o puede ser falsa, pero no puede ser las dos a la vez. Entonces, eso es como una definición que tenemos nosotros como tal en ellas. Aquí, ¿qué pasa? Cuando hablábamos nosotros que teníamos dos clases de proposiciones, ¿cierto? Unas que eran simples y otras que estaban compuestas, ¿cierto? Entonces, aquí podemos observar, ¿sí? Porque las proposiciones que están, ¿cierto? Compuestas, pues son las que están unidas con un conector lógico, ¿sí? En este caso podemos observar en la parte de arriba. ¿Me graduaré de profesional? Sí, solo sí. En ese sí, solo sí, como podemos observar, los azules siempre me van a ser un conector lógico. Cumplo mis deberes académicos. Entonces, eso es una proposición compuesta o molecular que también es llamada. Dice, si soy un gran profesional, entonces llegaré lejos. Entonces, aquí podemos observar que el sí, entonces, que sería un condicional, es un conector lógico también. Por eso nos dice aquí que todas las proposiciones que aparecen, las participaciones gramaticales, como no, o, sí, entonces, sí, solo sí, pues esos conectores nos ayudan a nosotros a formar esas proposiciones compuestas. Eran proposiciones simples, ¿cierto? Me graduaré de profesional, pero al momento de unirlas con ese conector lógico, sí, solo sí, dice, cumplo con mis deberes académicos, entonces ya se me vuelve una proposición compuesta molecular. Entonces aquí podemos observar, aquí dice 4 es menor que 8, o 6 es menor que 10. Entonces, ese conector lógico O nos está indicando que también estamos formando una proposición compuesta. Bueno, queremos saber, porque también en esa tarea número 1, en ese ejercicio número 1, disculpen, nos están pidiendo un lenguaje simbólico y un lenguaje natural. Entonces, nosotros tenemos que mirar los enunciados que nos dan en cada uno de ellos. Cuando nosotros encontramos un lenguaje simbólico, pues vamos a hablar lo que son referentes, siempre los vamos a encontrar, son letras del abecedario que identificamos a cada uno de esas proposiciones, ¿sí? Entonces, para las proposiciones simples utilizaremos las letras minúsculas del abecedario P, Q, R, S, que son las que más encontramos, T, bueno, U, W, como ustedes la quieran, pero pues las usuales que se trabajan en nuestro curso. Y vamos a encontrar esos conectores lógicos que siempre basan en la parte de la simbología, por eso dice lenguaje simbólico, ¿sí? Porque en el lenguaje natural
como normalmente nosotros hablamos, pues sería no. En este caso ustedes van a encontrar el símbolo que va a ser esta viñeta, ¿sí? Como el que tiene la letra ñ, pero igualmente van a encontrar un bracito que puede ser diferente, pero pues van a encontrar también de la parte simbólica que nos quiere decir que está hablando de una negación. En el lenguaje natural encontramos ahí, mire cómo observamos, es como una V, pero al contrario, y estamos hablando de una conjunción. Para el lenguaje natural en O encontramos con una V, ¿cierto? Pero nos dice que estamos hablando en pensamiento lógico de una disyunción. Y en el lenguaje natural sí, entonces sería un condicional y estamos hablando de un símbolo con una flechita. Y el sí, solo sí, que nos está indicando, por eso dice sí o solo sí, porque va y vuelve, ¿cierto? Serían los dos, sería una bicondicional. Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar con nuestro lenguaje simbólico, porque también va a ser solicitado o vamos a encontrarlo en nuestro ejercicio. Entonces, ahora, en nuestro lenguaje natural, pues como decía anteriormente, es el idioma que hablamos, ¿cierto? O escribimos. Si nos dan nosotros esa parte del lenguaje simbólico, pues tenemos que transformarlo en lenguaje natural, identificando a cada una de esas proposiciones que nos dan. Entonces, vamos a observar de igual manera por qué nos está indicando que también tenemos que construir una tabla de verdad. Entonces, aquí están los valores de verdad con los conectores lógicos. Eso es súper importante que ustedes lo tengan, que lo saquen también en sus apuntes o bueno, ¿por qué? Porque sin ellos ustedes no van a poder construir la tabla de verdad, ¿sí? Porque al momento de unir dos proposiciones simples, usando un conector lógico, como les decía a ustedes, ya sea y, o, entonces, sí, solo sí, ¿sí? De acuerdo a esos valores, pues cada proposición da un resultado. En este caso, ¿sí? Aquí podemos observar que para la conjunción, que hablábamos que la conjunción, recordar ustedes que este es el conector lógico IN en nuestro lenguaje natural, ¿cierto? Nos está indicando que nuestras proposiciones P y Q, en este P y Q, tenemos acá, cuando ambas son verdaderas, la condición de ella es que va a seguir siendo verdadera. Pero cuando tenemos nosotros esas proposiciones que es verdadera, pero la segunda es falsa, pues su resultado va a ser falso al momento de unirse entre las dos, ¿sí? Cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera, pues su resultado va a ser falso. Y así sucesivamente. Es decir, que en la conjunción, la condición principal para que sean verdaderas, que ambas sean verdaderas, y ya las demás, si la primera es verdadera y la segunda falsa, o al contrario, va a ser siendo falsa. De igual manera, hay condiciones para la disyunción. Recordarles a ustedes que la disyunción es el conector lógico O, la O. Entonces, para ella la condición principal es que cuando ambas son verdaderas, mire que aquí estamos hablando de P y de Q, P y Q, cuando ambas son falsas, perdón, sigue siendo falso su resultado. Y los demás van a ser verdaderos, teniendo en cuenta si la primera es verdadera, la segunda falsa o falsa la primera y la segunda verdadera. Cuando hablamos del condicional, que ese flechita nos indica el sí, entonces, ¿sí? P, sí, P, entonces Q, ¿cierto? Entonces nos está indicando que también tiene condiciones específicas y muy importantes al momento de nosotros construir y hacer esas operaciones, ¿cierto? Encontrar ese valor de verdad o de falsedad que tiene cada una de esas proposiciones. Entonces, en condicional nos dice que con la primera que sea verdadera y la segunda falsa, él sigue siendo falsa. Cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadero. Cuando la primera es falsa y la segunda verdadera, sigue siendo verdadera. Y cuando ambas son falsas, sigue siendo falsa. ¿Sí? Y para el bicondicional, que es el último, ¿cierto? Que encontramos aquí en nuestra tabla de probar la validez, encontramos nosotros que ese sí, solo sí, nos indica a nosotros que cuando ambas son verdaderas, ¿cierto? Tanto P como Q, pues sigue siendo verdadera, pero si ambas son falsas, sigue siendo verdadera. Entonces, esas condiciones y ya las demás van a ser falsas. Son condiciones importantes que tomen ustedes los apuntes, el pantallazo y tenganlos muy presente al momento de hacer la construcción de su tabla de verdad según el lenguaje simbólico que nos den. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces hay que tener también algo muy importante y claro, que es la construcción de nuestra tabla. Profe, ¿cómo se construye? Okay. Lo primero que hay que hacer es identificar las proposiciones simples del argumento. ¿Y cuáles son las proposiciones simples? Pues son aquellas proposiciones que no están unidas con ningún conector. Eso es. Entonces, tenemos que revisar si tenemos a P, si tenemos a Q, si tenemos a R. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a 3 proposiciones simples.
Segundo, asignar variables a las proposiciones simples, PQR, lo que tenemos, ¿cierto? ¿Y cómo vamos nosotros a establecer esas variables? ¿Cómo vamos a decir, bueno, tenemos a P, a QR, pero ¿cuántas filas, cierto? Sabemos que hay 3 columnas, ¿cuántas filas tenemos que realizar para ello? Entonces hay que establecer ese número de filas. ¿Qué pasa? Siempre vamos a trabajar con esa fórmula, 2 a la n, ¿cierto? 2 con ese exponente n. ¿Qué significa n? N significa la cantidad de proposiciones simples que tenemos. En ese caso, las proposiciones simples que tenemos, ¿cuántas son? PQR, pues son 3. ¿Qué hago? Lo que yo hago es operar, ¿cierto? Básicamente nosotros en matemáticas lo que hacemos es operar esa base, tantas veces nos indique nosotros ese exponente. En este caso, pues serían 3 veces. 2 por 2, 4, ¿cierto? 4 por 2, 8. En este caso, sería igual a 8 filas, ¿sí? Distribuir ordenadamente las columnas, entonces PQR. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En esa distribución de esas columnas tenemos que tener en cuenta si tenemos también, ¿cierto? Aquellas proposiciones que no son simples, sino que ya están compuestas porque también van a tener conectores. Entonces, primero vamos a sacar las proposiciones simples. También hay que revisar si tenemos proposiciones con negación, porque si tenemos proposiciones, ejemplo, P, pero tenemos a no P, también hay que hacer una columna con no P, ¿sí? Pero de igual manera no la vamos a tomar como otra nueva proposición, porque no P ya es la misma P, solamente que vamos a negar lo que está en P, ¿sí? Las premisas, entonces que ya no están solamente proposiciones, que no van a estar simples, sino que ya van a estar compuestas porque están, ¿cierto? Con uniones. Aquí tenemos un ejemplo, premisa 1, P, entonces Q, premisa 2, no R, entonces no S, porque mire que ya están enlazadas con un conector lógico, en este caso con el condicional, que sería el sí, entonces, si P, entonces Q, si no R, entonces no S, ¿sí? Esa es una relación entre las premisas que hay. Entonces, revisar esa relación que hay entre ellas también, porque también deben tener cada una de ellas su columna. Entonces, y ya en lo último se coloca el lenguaje simbólico que nos den, que sería el final de toda la tabla, ¿sí? Sería la conclusión donde ya sabemos nosotros a qué llegamos en esa tabla de verdad, ¿sí? Si llegamos a lograrnos nosotros a detectar ese argumento dado. Entonces, ¿por medio de quién? Pues por medio de nuestras operaciones entre ellas, ¿sí? Entonces, sin más preámbulos, bueno, de igual manera, cuando nos arroja un resultado de esa tabla de verdad, hay que tenerla muy en cuenta. Aquí podemos observar, tenemos una tabla de verdad donde tenemos 2 proposiciones simples, tenemos una que viene compuesta, ¿cierto? Porque tiene un conector lógico y luego toda la final, pero nos da un resultado, que eso es lo que yo les digo, un resultado final de toda la tabla y nos dice que todas son verdaderas. Cuando todas son verdaderas, vamos a decir que esa tabla de verdad nos va a dar una tautología, ¿sí? Es decir, que todos los posibles valores de ella, ¿sí? Esos componentes simples, esos componentes compuestos que dimos, pues son verdaderas. Entonces es una tautología. Pero cuando nos da un resultado que todas son falsas, pues vamos a hablar nosotros que es una contradicción, porque antes, ¿cierto? En esos componentes simples que teníamos, habían verdaderos, habían falsos. En otros podría haber solamente falso. Y en la conclusión de él solamente es falso. Entonces es una contradicción para todos sus posibles valores de veracidad en esos componentes simples que tenían, ¿cierto? En esa demostración. Y cuando nos arroja una tabla que hay verdaderos y falsos, ¿sí? En ese último final, esa tabla nos arroja que solamente quedan verdaderos y falsos, es decir, están mezclados, es una contingencia, ¿sí? Estudiantes, entonces eso es lo que hay que tener en cuenta porque también nos lo van a pedir para nuestra tarea. Y ejercicio número 1. Bueno, entonces vamos ahora sí a tener en cuenta cuáles son los pasos importantes y los ítems a desarrollar de nuestro ejercicio. Como les decía, ¿sí? Nos van a dar un argumento, ¿sí? Nosotros seleccionamos la letra, buscamos ese argumento dependiente del literal que escogimos. En ese primer ejercicio nos dice, escriba las proposiciones compuestas del lenguaje simbólico en un lenguaje natural, ¿cierto? Recuerde, el lenguaje natural es nuestro lenguaje cotidiano. Luego nos dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado de una tautología, contingencia o contradicción, que fue lo que acabamos de mirar. Luego nos dice generar la tabla de verdad a través del simulador UNA. Ese simulador UNA está también ahí el enlace para que ustedes puedan ingresar y desarrollar.
Entonces, vamos a revisar, ¿sí? Y por último dice que hay que realizar un video de 5 minutos máximo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que revisar para hacer. Entonces, vamos a ver ese ejemplo, un ejemplo así de ese ejercicio número 1. ¿Ustedes qué van a encontrar allá? Entonces, lo que van a encontrar es lo siguiente. El América clasifica a la Copa de Libertadores, que sería P, es una proposición simple llamada P. Una proposición, otra proposición es Q, dice el América jugará más partidos. Profe, ¿por qué tenemos ese América entre paréntesis? Es decir, porque quién estamos hablando desde el primer momento en esa proposición simple P del América, ¿sí? Entonces puede ser que lo puedo dejar el América o solamente puede decir Q, jugará más partidos. ¿Quién? Pues el América, que es el que estamos hablando. Eren, podrá mostrar más jugadores. ¿Quién? El América, ¿sí? Entonces, si el América clasifica la Copa, ¿cierto? Entonces, los Libertadores, ¿sí? La Copa Libertadores, entonces jugará más partidos o podrá mostrar más sus jugadores. Es decir, de esas proposiciones simples, lo que hicimos fue sacar un lenguaje simbólico. Aquí nos estaban dando, nos decía que P, entonces, Q o R. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente, lo que se hizo fue lo siguiente, dice, el América clasifica la Copa de Libertadores, que ¿quién es? Es P. ¿Por qué dice sí, si acá no decía sí, profe? Lo que pasa es que sí, y entonces es el conector lógico condicional que es esta flecha. El sí lo pongo antes del antecedente y el entonces lo pongo en el consecuente. Entonces, ¿qué pasa? Dice P, entonces, si el América clasifica la Copa de Libertadores, entonces, ¿quién sigue? Q, dice, el América jugará más partidos, entonces jugará más partidos. ¿Sí? Jugará más partidos que quién es? Q. O, mire, el conector lógico, o podrá mostrar más jugadores. Entonces, ahí estaría él. Podrá mostrar más jugadores. Y eso es lo que ustedes tienen que construir en ese lenguaje que les dan a ustedes en unas proposiciones simples, le dan un lenguaje simbólico y hay que construir el lenguaje natural con nuestras palabras, teniendo en cuenta lo que nos dan aquí y los conectores que nos dan en ese lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, eso es lo que están. Aquí sí, entonces, que indica el condicional. Acá tenemos a O, que sería el otro. Teniendo en cuenta, ¿cierto? Lo que tenemos aquí. ¿Listo? Juan Andrés Molina, que está levantando la mano. Profe, una pregunta. ¿Esta web queda grabada? Sí, señor. Sí, pero como para darle otra repasón, porque la verdad está un poquito Sí, como... sí, tienen que estar revisando y por eso le digo, hay que tomar muy apunte y tener en cuenta eso que es muy importante para cada momento que vamos a desarrollar cada ítem solicitado, ¿no? Porque por eso le digo, hay que tener en cuenta lo que son nuestras proposiciones simples, hay que tener en cuenta los conectores lógicos, porque pues de una u otra manera es lo que ya nos indica en cada tablita y podemos ir, si tenemos esos apuntes y tenemos eso claro, pues poco a poco lo podemos ir. Toda esta parte sí la entendí bastante. Señor. Gracias. Esta partecita aquí sí la entendí bastante. Ok, muy bien, listo, entonces proseguimos. Entonces, aquí podemos observar, tenemos nuestro lenguaje simbólico dados, P, entonces, aquí ahorita lo que vamos a hacer nosotros es construir, ¿qué? La tabla de verdad, porque es otra cosa que nos van a solicitar, ¿cierto? Ya nos indicaron a nosotros que es de esas proposiciones simples y ese lenguaje simbólico, sacáramos el lenguaje natural. Ahora nos dicen, construye la tabla de verdad manual y la tabla generada por el simulador UNAM, ¿cierto? Que está dentro de la guía en ese anexo número 2. Entonces, como ya sabemos que siempre tenemos que tener en cuenta nuestra fórmula 2 a la n, ¿cierto? Donde ya sabemos que n pues, es la cantidad de proposiciones simples que tenemos. En este caso tenemos a P, tenemos a Q y tenemos a ¿quién? A R. 3. Entonces, multiplicamos, ¿cierto? Esa base, según nos dice el exponente, 3 veces, 2 por 2, 4 y 4 por 2, pues nos va a dar 8. 8 filas para la tabla de verdad. Ya sabemos que las filas las sacamos con esta fórmula 2 a la n. ¿Listo? Profe, ¿cómo vamos a seguir sacando las columnas? Muy bien, entonces como ya tenemos nosotros identificados nuestras proposiciones simples, es lo primero que hacemos, sacamos a P, a Q y a L. Luego, recuerden lo que se decía, luego se revisa cuáles las que tenemos ya unidas, ¿cierto? Aquellas proposiciones que ya no están simples, sino que están unidas por algún conector lógico, es decir, las que tienen relación entre las premisas, en este caso, Q o R.
¿cierto? Entonces, Q o R. No tenemos más, ¿cierto? Entonces, ¿qué se coloca en la última columna? Pues todo el lenguaje simbólico que nos dan. Entonces, P entonces Q o R. Se coloca completo. Luego de esto, ¿qué se hace? Tenemos identificar las proposiciones simples, tenemos identificar las que tienen relación entre premisas, tenemos identificada toda la premisa ya que es la que va en la columna final, sabemos cuántas filas tenemos que realizar, ¿cierto? Construir entre ellas. Entonces, ahorita lo que tenemos que identificar es cómo vamos a llenar esa tabla. Entonces, lo primero que hacemos es identificar a ella. En la primera fila, donde identificamos a P, ¿cierto? La primera proposición simple, ¿cierto? En este caso no hay negaciones, no teníamos nada en ese lenguaje simbólico, entonces solamente se coloca lo que nos está indicando. Bueno, entonces, en esa primera columna lo que va a ir es 4 verdaderas, siempre va a ser así, profe, porque eso es lo que nos está indicando a nosotros la construcción de las tablas de verdad. Manual, ojo, manual porque se tienen que hacerla ustedes, cada uno de ustedes. 4 verdaderas y 4 falsas. Entonces, lo que yo hago es automáticamente, son 8, 4 y 4 verdaderas y 4 falsas. En la segunda columna, que sería pues la mitad de esa mitad que ya sacamos verdaderas y falsas. Entonces, en este caso, como eran 4 verdaderas, pues solamente vamos a colocar 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos. ¿Bien? En R, pues voy a sacar la mitad de lo que yo indiqué en Q. Entonces sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Así, hasta ahí, fácil. Siempre va a ir así en esas proposiciones iniciales. Pero ojo, viene a cambiar cuando ya tenemos nosotros esas proposiciones que están relacionadas, ¿cierto? Ya dos proposiciones y están unidas con ese conector lógico, están enlazadas. En este caso podemos observar que nuestra columna 4 nos dice Q o R, ¿cierto? Entonces automáticamente yo me voy para la tablita que tenemos, ¿cierto? Nosotros de esas operaciones. Entonces, entre ellas, y decimos, el conector lógico, que hablamos de una disyunción. Y yo reviso, me dice que tiene que ser Q y R. Q y R, miren, automáticamente como me está indicando, es la columna 2 con la columna R. Los resultados que dieron en cada una de sus filas. Me está indicando que esa disyunción tiene una condición muy importante que solamente es falsa cuando ambas son falsas. De lo demás, siempre va a ser verdadero. Yo identifico, recordar, Q de Q hacia R. Mire que el orden también tiene que ver mucho. De Q hacia R. Entonces yo digo, cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. Solamente cuando ambas son falsas, como en este caso que tenemos en nuestra última fila, son falsas, pues sigue siendo, ¿qué? Falsa. Las demás todas van a ser verdaderas. Entonces, esto es lo que hay que tener muy en cuenta, nuestras tablitas, esas operaciones. Así vamos llenando y el orden que nos indica, dependiendo de la proposición a la que nos está llevando, de Q hacia R, ¿sí? Q, R. El orden también hay que tenerlo muy en cuenta. Y ya para finalizar nos dice que es P, entonces QR. Ya tenemos la columna que nos dio resultante de QR, pero nos dice que es de P, ¿cierto? De P, es decir, la primera columna con la cuarta columna, pero tiene un conector lógico muy importante, que ¿cuál es? El condicional, el sí entonces. Ya vengo y cambio acá y busco mi tabla para ver cuáles son las condiciones de ella de operación entre esas proposiciones. Me dicen que para ella solamente es falso o solamente falso cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Falso. Las demás condiciones siempre van a ser verdaderas. Automáticamente yo me paro desde P, que P va a ser esta, mi primera columna, hacia la columna 4, que es Q o R, que es lo que está acá. Y voy a comenzar a revisar. Juntas son verdaderas en la primera, pues sigue siendo verdadera. Pero como teníamos una de la condición de ella que nos decía que cuando cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, pues es falsa, yo reviso. La primera es verdadera y en esa cuarta columna, la segunda es falsa. Automáticamente es falso. Y ahí ya sé que los demás los voy a llenar y van a ser, pues, verdaderos. Y así automáticamente me dio el resultado a mí de mi tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué me están pidiendo al finalizar?
a mí me están indicando que fuera de la construcción que yo hice mi tabla, ¿cierto? Manualmente, porque hice el paso a paso, también tengo que hacer una tabla generada por el simulador UNA. Ese simulador UNA nos decía a nosotros que lo encontrábamos en ese anexo número 2, donde está, y ustedes pueden ingresar, que es este amigo enlace. Ustedes le dan clic ahí y él automáticamente lo lleva al aplicativo. Lo único que tienen que hacer es ingresar cada uno de esos proposiciones y eso, igual como está aquí, que es la última, que es el lenguaje simbólico dado, igual P, entonces, entre paréntesis, Q o R, es lo que ustedes deben de ingresar. ¿A dónde? En el simulador aquí. Eso es como una calculadora. Lo único que van a ir haciendo es digitando y le van a dar generar tabla. Al momento de generar tabla, ella le tiene que quedar así. Solamente le va a arrojar las 3 proposiciones simples y la final, la columna final. ¿Qué es lo que le dan? Mire, aquí le falta, nosotros lo hicimos manual y nos dio adicional una más, ¿cierto? Aquí solamente dieron 4 columnas y a nosotros nos arrojó 5 columnas. Pero lo que nos interesa a nosotros es esto. Si nos dio tal cual. Si nos dio tal cual, es que nuestra tabla de verdad manual nos quedó muy bien construida, ¿sí? Y ahí sí automáticamente yo voy a identificar qué tabla, esa tabla de verdad, qué me arrojó, si es una tautología, si es una contingencia, qué. Entonces yo tengo que revisar la conclusión de ella, ¿cierto? Sus veracidades que me dio y me dice que son verdaderos, que hay verdaderos y que hay un solo falso, pero hay verdaderos y hay falsos a la vez. Entonces va a ser una contingencia porque tiene las dos veracidades también. ¿Listo? Eso es lo que nos piden en ese ejercicio número 1. Entonces nos dicen que es una contingencia. Entonces es muy fácil ingresar ustedes al aplicativo para que ustedes lo puedan digitar tal cual como está este amigo aquí, esta expresión simbólica, la digitan ahí, le dan generar tabla y listo, le arroja de una vez. Bueno, entonces, ya teniendo en cuenta, prácticamente ya se desarrolló el ejercicio número 1. Ustedes lo enviaron al foro y esperaron que su tutor lo revise. ¿Qué pasa? Mientras que el tutor lo revisa, ve si es cierto, o le hace observaciones, o le dice, ok, está muy bien su ejercicio desarrollado, entonces luego de eso ahí sí hay que hacer algo muy importante, que tiene un valor, que eso lo miramos, que eran de 25 puntos, que es de nuestro video, un video máximo de 5 minutos, profe, y ese video que pues es explicando el desarrollo, ¿sí? De cómo hice yo el paso a paso, cómo construí ese lenguaje natural, cómo construí mi tabla de verdad, ¿sí? Cómo hice la construcción de esa, cómo generé la tabla por el simulador. Eso es lo que ustedes van a mostrar, que ustedes sí hicieron y que identificaron y que desarrollaron y que lograron los objetivos de ese ejercicio, que de verdad ustedes lograron hacerlo, ¿cierto? Doctora, disculpe, Señor, profe. Aquí señor. veo que dice que hay una presentación básica en inglés. Correcto. Toca hacerlo en inglés. Correcto. Porque yo no Sí. conozco nada de inglés. Sí, señor. Es decir, es un nombre. Sí, es lo más básico. Andrés, es lo más básico. Importante que lo hagan, porque pues si no, pues vamos a ver a la rúbrica, si usted la quiere detallar, ahí va a decir, pues la presentación, es muy importante que lo haga, igualmente pues solamente va a ser su nombre, ¿sí? Es algo muy sencillo, su edad y la ciudad donde vive, ¿sí? Entonces ahí nos dice el programa, es decir, solamente la presentación, el desarrollo de los ejercicios obviamente pues va a ser en español, ¿no? Es solamente su presentación personal, nada más, no se me asusten, ¿sí? Bueno, gracias. Ok, algo importante es que usted debe aparecer frente a la grabación, ¿sí? Sin ningún filtro, ¿cierto? Y luego haciendo la presentación y explicando, pues, el desarrollo del ejercicio. Entonces, para eso también tenemos, igualmente, se ha enviado también o se va a ir subiendo en los foros, pues, esa ayuda, esos tips de cómo pueden desarrollar ustedes. Igualmente, ahí en la guía también dicen cuáles podemos utilizar, herramientas podemos utilizar para que puedan ustedes tanto grabarse en ustedes, grabar la pantalla, porque pueden hacer una presentación en PowerPoint donde tenga el desarrollo de su ejercicio y pues ustedes van hablando y van desarrollando, cosa que quede usted también grabado y quede la pantalla también. ¿Listo? Porque es fundamental, necesitamos saber que si es usted o porque si no, pues ahí se nos va perdiendo como esa evidencia, ¿no? Entonces, aquí nos indica a nosotros, mira, en ese punto número 3, realizar un video que puede usarse la cámara de su celular, la cámara de una computadora, otra herramienta, ¿no? Que se facilite. Debe subir el video en una plataforma de videos, por ejemplo, a YouTube, a Alon. Es decir, ustedes lo que tienen que hacer es cuando ya tengan ese video, coger el enlace y ese enlace adjuntarlo debajo del desarrollo del ejercicio número 1, ¿sí?
Recordarles que el video tiene que quedar, no puede quedar privado, porque si no, entonces nosotros como tutores vamos a ingresar y nos va a decir, no tiene acceso. Entonces, ahí vamos a perder esa puntuación. Y recuerden que ese video es esencial para lograr la puntuación completa en el desarrollo del ejercicio número 1. ¿Bien? El desarrollo del ejercicio número 1 es súper fácil, como podemos observar. Ahí lo más difícil que de pronto podemos obtener es que podemos, como dicen popularmente por ahí, patinar en el desarrollo o la construcción de la tabla de verdad. Pero si ustedes tienen a la mano todas esas operaciones que acabamos de mirar, con esos argumentos, seguro que lo vamos a lograr. Igualmente van a tener ese acompañamiento de parte de nosotros. Entonces, claro, hasta ahí, recordarles que tenemos que presentar ese ejercicio, ese video, mínimo 5 minutos. Máximo nos dice que de 5 minutos, pero yo sé que con la presentación y el buen desarrollo lo vamos a lograr. Bien. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una app para que puedan hacer ustedes video, ¿sí? Si le quieren tomar el pantallazo, recordarles a ustedes que son 25 puntos del total de los 125 puntos en esa construcción del video. Entonces, por favor, de igualmente por interno nosotros podemos colaborar y darles como esa asesoría de cómo presentar bien su video. Bueno. Vámonos con ese ejercicio número 2, ¿sí? La aplicación de la lógica fundamental. Bueno, en ese ejercicio también tenemos 25 puntos de esos 125 puntos de la actividad. Entonces, es decir, que ya ahí prácticamente tendríamos como la mitad, ¿cierto?, de nuestro desarrollo. También tenemos ítems a desarrollar, ¿sí? Definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en un argumento. Es decir, que ya aquí es como al contrario, nos dan un lenguaje natural y tenemos que sacar a P, a Q, a R, identificar esos conectores lógicos en las que tiene ese lenguaje y construir, ¿cierto?, el lenguaje simbólico que corresponde. Antes nos daban proposiciones simples y el lenguaje simbólico, y nos tocaba construir el lenguaje natural. Ahora es al contrario, nos dan un argumento, es el lenguaje natural, ¿cierto?, y hay que identificar las proposiciones simples, los conectores y construir ese lenguaje simbólico correspondiente. Y luego dice que determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia. ¿Sí? ¿A través de quién? Del simulador de la tabla de la verdad, una que nos dice, como siempre, dónde lo vamos a encontrar. En ese anexo número 2, guía para el desarrollo de la tarea 1. Entonces, nos vamos a desarrollar ese ejercicio número 2. Aquí tenemos, nos dan un argumento. Un argumento nos dice, bueno, pues ya sabemos, ¿cierto?, que es un conjunto de proposiciones, como les decía a ustedes, nuestro lenguaje que tenemos, ¿cierto?, normalmente, diciéndolo así popularmente para que ustedes entiendan y que no vayan a decir, venga, profe, pero es que no entendemos el contexto del argumento, ¿cierto? No, el conjunto de proposiciones, ¿cierto?, que nosotros decimos en el día a día, ¿cierto? De esas premisas y que siempre van a estar seguidas por una conclusión. Es decir, que decimos algún texto y siempre llegamos a una conclusión. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, Juliana estudia inglés, ¿cierto? O Juliana estudia francés. Juliana no estudia inglés, por lo tanto, Juliana estudia francés. Como podemos observar en ese argumento, tenemos conectores lógicos que en nuestro diario, pues nosotros, ¿cierto?, siempre lo estamos anunciando. Entonces, si yo hablo de la parte simbólica, puedo identificar que cada vez que yo hago una pausa y coloco un conector lógico, pues obviamente yo sé que ahí debo de parar y que voy a identificar. Profe, disculpe, ¿podría comenzar? Es que me perdí un poquito. Bien, es decir, aquí lo que queremos identificar es el argumento que nos dan. ¿Sí, Andrés? Es decir, tenemos un argumento, ¿cierto? Nos van a dar un argumento, ese argumento, ¿qué pasa con el argumento? Tienen o más premisas, es decir, están enlazadas ¿con quién? Con los conectores. Es lo mismo que miramos en el ejercicio número 1. ¿Qué pasa con estos conectores? Aquí nos están identificando. ¿Por qué lo llevamos a eso a colación? Porque necesitamos identificar que de ese argumento tenemos que separar, sacar, ¿cierto?, simbólicamente, y también a la vez identificar las proposiciones simples de ese argumento. En este caso, Juliana estudia inglés. O aquí ya sabemos que aquí ya pararía nuestra primera proposición simple. ¿Por qué? Porque ya viene un conector lógico. ¿Sí? ¿Soy clara? Entonces ya aquí dice O. Entonces ya por eso dice P y lo identifico con esas letras del alfabeto, ¿cierto? Minúsculas. P, Juliana estudia inglés. O, es decir, que ya es un conector lógico, entonces ya por ende sigo con otra proposición simple. La puedo identificar con Q, con R, con S, con T, como ustedes más crean conveniente. Dice, Juliana estudia francés.
profe, ¿por qué está entre paréntesis? Porque estoy hablando de la misma persona que estaba hablando al principio en el argumento, ¿sí? Entonces, Juliana estudia francés. Mire que ya no está diciendo que estudia inglés, sino que estudia francés. Es otra proposición. Entonces, Juliana estudia francés. Mire que tenemos un punto, es decir, que allá nos está indicando que termina, ¿sí? Nos dice, Juliana no estudia inglés. Mire que Juliana ya nos decía antes que estudiaba inglés, es decir, que por eso está en azul, porque nos está diciendo que es la misma proposición simple, P, solamente que está ¿con quién? Con negación, ¿sí? Entonces, Juliana no estudia inglés, entonces sería no P, Juliana no estudia inglés, ¿sí? Luego nos dice, por lo tanto, cuando yo tengo esa palabra, por lo tanto, en conclusión, ¿sí? Nos quiere decir que es la, ya, conclusión, lo que nos está indicando ese argumento, lo que arrojó el total. El final dice, Juliana estudia francés. ¿Y quién era Juliana estudia francés? Pues Q. Entonces, en la parte simbólica, mire cómo se construyó. Dice, Juliana estudia inglés, que sería P. Luego dice O, tenemos, mire, mi conector lógico O. Juliana estudia francés, que sería Q. O Juliana no estudia inglés, como tenía un punto, me indica que sería nuestra segunda, ¿cierto? Proposición dice, Juliana no estudia inglés, sería, entonces, niego a P, y en conclusión me queda, que aquí sería nuestra premisa 1, premisa 2 sería no P, que estaba negando a P, y en conclusión, que sería, dice, por lo tanto, Juliana estudia francés, que sería no, perdón, Q, que sería Q. Aquí están los colores identificados a cada uno de ellos. Es decir, que lo que ustedes van a hacer es identificar proposiciones simples de ese argumento dado y a la vez van a construir el lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, para más claridad, Perdón, profesora, veo que la Q tiene como unos 3 punticos. ¿Qué significa eso? conclusión, en conclusión, por lo tanto. Ok, ok. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos más allá con otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver un argumento. Dice, si la masa de Júpiter es demasiado grande, entonces la órbita está por fuera de la superficie del Sol. Ojo, la masa Júpiter es demasiado grande. Por lo tanto, la órbita estará por fuera de la superficie del Sol. Entonces, vámonos de una vez a identificar qué es lo que hay que hacer. ¿Cuáles son esas proposiciones simples? Nos está indicando primero que hay que identificar. Proposiciones simples, entonces yo lo que hago y lo que siempre se recomienda es que con colorcitos ustedes vayan identificando cada uno de ellas, ¿sí? Entonces, dice, la masa de Júpiter es demasiado grande. ¿La identifiqué con quién? Con P. Mire que está así, entonces es un conector lógico. Por eso hasta grande está, porque ya ahí aparece un conector lógico, es decir, que ya ahí ya quedaría la proposición simple primera. Luego dice, la órbita está por fuera de la superficie del Sol. ¿Quién sería? Yo la identifico con Q. La órbita está por fuera de la superficie del Sol. Luego sigue, la masa de Júpiter es demasiado grande. Mire que es la misma que estaba acá en la parte inicial. Entonces, por eso la tengo con color azul, porque es la misma. No me puedo inventar otra R, otra con T, otra con Q. No, porque es la misma. Es decir, que va a ser la misma P. Por lo tanto, mire que dice por lo tanto, es decir, ya vendría a ser la conclusión, lo que me decía André, ¿qué quiere decir esos 3 punticos? Pues sería la conclusión de nuestro argumento, dice la órbita está por fuera de la superficie del Sol, pero mire que esa conclusión me está indicando lo mismo que Q, la órbita está por fuera de la superficie del Sol. Es decir, que en sí yo solamente ¿cuántas proposiciones simples tengo, Andrés? 2, solamente 2. Correcto, muy bien. Entonces ahí, eso es lo que yo identifico, solamente hay 2. Luego me dice a mí que debo identificar los conectores lógicos que tiene ese argumento. ¿Cuáles conectores lógicos tiene? Pues, ¿qué tiene? Dice, sí, entonces. Y por lo tanto, que es lo mismo que es el condicional. Sí, que es la condicional. Entonces, el conector lógico que tengo y que yo identifico en mi argumento dado es el condicional. Y aquí está, mire. Eso es lo que, si usted tiene I, si tiene O, si tiene sí, solo sí, pues lo que tiene que indicar los conectores que tienen en su argumento. Eso es todo. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Ok, y por último nos dice a nosotros que hay que ahora identificar o construir más bien el lenguaje simbólico, es decir, que yo eso que ya estaba, ¿cierto? Nuestras palabras, normal, nuestro argumento, entonces tengo que construirlo ¿con qué? Con esta P, con esta Q y con estos conectores, porque ya es simbólico, como yo a cada uno le di, la nombré, ¿cierto? Una proposición simple, a cada una la nombré con una letra, entonces lo que yo vengo es a identificar el lenguaje simbólico, dice.
Si la masa de Júpiter es demasiado grande, entonces P, ¿cierto? Entonces, mire el conector lógico, entonces, la órbita está por fuera de la superficie del Sol, Q, ¿cierto? Como es el punto aquí, me está indicando que ya comienza otro y siempre la vamos a enlazar, que se me ha olvidado indicarle, con el conector lógico I, ¿cierto? La masa de Júpiter es demasiado grande. ¿Quién es? La P. Entonces, pues, por lo tanto, que es el mismo, por lo tanto, la órbita está por fuera de la superficie del Sol. Q. Eso ¿Y es... por qué esto último, perdón, en la imagen anterior, por qué la P y la Q, las últimas, no estaban en paréntesis? Ok, porque es que, devolvámonos para acá y lo digo, porque es que aquí hicimos premisa 1, premisa 2 y hicimos la conclusión acá. Mira, ¿sí ven? Ok. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, entonces aquí lo que hicimos fue nosotros hacerlo directamente todo, ¿cierto? No tenemos nada vertical, sino tenemos en este caso y está directamente, mire. Pero es lo mismo que Ok. tenemos aquí. ¿Listo? ¿Sí es Ok, claro? ok. Sí, sí, súper claro. Entonces, lo que pasa, ¿por qué lo colocamos entre paréntesis? Porque esto es la conclusión. Por lo tanto, de todo esto, la órbita está por fuera de la superficie del Sol. ¿Me puede mostrar la imagen anterior para tomarle un pantallazo? Ok, sí, señor. Está. No, la que sigue. La que sigue, profesora. No, la anterior. Perdón, es que me está molestando. Esta. Ok, esa, sí. Voy a tomar un capture. Listo, Por profe, eso muchas se gracias. dejaba el espacio porque entre ellos se dejan los, porque ya este nos está indicando la conclusión, ¿no? De todo esto llegamos a la conclusión que la órbita está por fuera de la superficie del Sol. Listo. Y luego nos dicen que termina el argumento si es una tautología, si es una contradicción o si es una contingencia a través del simulador UNA. Entonces lo que hacemos es ir directamente, ¿cierto? Al simulador, dándole clic al enlace que nos dan allí y digitamos eso. Recordad que no pueden dejar de pasar un paréntesis, sino que tienen que colocarlo, paréntesis, otra vez entre paréntesis, P, entonces Q, cierran y P, vuelven y cierran, entonces Q, generan la tabla y ahí se dan de cuenta, como podemos observar aquí nos dio y nos da todo verdadero. Y si nos da toda la conclusión de la tabla verdadero, ¿sería una qué? Ay. Sería una tautología. Muy Muy bien. bien, muy bien. Es una tautología. Muy bien. Es decir, que nos quedó claro eso. Y eso es lo único que nos pide en ese ejercicio número 2. Está fácil, estudiantes. Pero de igual manera, por eso le digo, hay que tener las bases y tener nosotros esos apuntes para construir. En este caso, nos están pidiendo que construyamos la tabla manual. Nos están diciendo directamente, vayan al simulador, construyan la tabla y nos indican solamente qué es. Obviamente, al momento de ustedes hacer esto, toman el pantallazo y lo adjuntan al trabajo, ¿no? Eso que lo genera el simulador. De igual manera con la tabla de verdad, si ustedes la hacen bueno, con tablitas en Excel o en Word, igual le toman el pantallazo, la pasan allá y si no pueden, pues la pueden hacer a mano, bien bonita, organizada, le toman una foto y igualmente adjuntan la imagen al ejercicio. No hay ningún inconveniente. Como ustedes crean que se les facilita de igual manera, la idea es que esté completo los ítems solicitados en la tarea. ¿Claro hasta ahí, estudiantes? La Sí, estudiante señora. Yomira hace una pregunta y es que si es necesario usar la ecuación, Yomira no se entiende la pregunta, ¿puedes ampliarla un poco más? Si quieres, puedes encender el micrófono, puedes activarlo, Yomira. Hola, queridos tutores, Dios les bendiga. Lo que pasa es que yo tengo una duda. Ayer en la webconferencia dijeron que uno tenía que hacer lo de las tablas, lo de insertar imagen con ecuaciones. Entonces, ¿es necesario usar eso o uno la puede copiar y pegar? No sé, no entiendo. Ah, Porque ok. estaba usando la ecuación, pero la de donde aparece Ah, no, ok. no, El editor de ecuaciones, ¿te refieres al editor de ecuaciones? Puedes hacer uso de él o puedes copiarlo y pegarlo, no hay ningún inconveniente. ok, gracias.
Bien, mi profe, yo dejé de compartir. ¿Comparto o Listo, profe, ya su voy a merced compartir comparte? entonces. Ya comparto Ok. pantalla. Ok, bueno, ahora vamos a hacer es un pequeño juego. Vamos a ver si de verdad pues nos quedó algo claro sobre el desarrollo de esos dos primeros ejercicios. Entonces la profe Angélica nos va a colaborar ahí con un jueguito que tenemos. Igualmente esos jueguitos también hay que ustedes ir revisando porque están en el Padlet también, toda la información que le enviamos en los foros y también van a estar pegados en nuestro, es decir, toda la información ahí en el foro. Entonces ya ahí vamos a ingresar. Bien, entonces importante que este enlace de simulador de lógica UNAD que les copié ahí en el chat, lo tengan ahí a la mano, porque pues este jueguito incluye hacer operaciones con el simulador de lógica UNAD. Entonces vamos a dar inicio y la idea es que participen estudiantes, ¿sí? Pueden abrir el micrófono y pueden ir participando. Listo. Acá, ¿en qué consiste este juego? Consiste en que vamos a leer aquí el enunciado y alguna de estas respuestas, el azul, la amarilla, la verde o la naranja, es la respuesta correcta. Entonces ustedes me van a decir cuál es la correcta. Dice, si tenemos la siguiente proposición compuesta, si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. ¿Cuál es su lenguaje simbólico? Entonces, ¿cuál de estas corresponde a este enunciado en lenguaje natural? Si Claudia es buena estudiante, entonces ganará matrícula de honor. Acá están las proposiciones simples, identificadas ya. Entonces, ustedes pueden decirme cuál sería la correcta. El azul. ¿Quién me dice más? ¿Quién me dice menos? ¿Todos de Amarilla. acuerdo? Es la amarilla. 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 Bien. ¿Por qué el azul no es al que contestó el azul? Entonces, ojo, porque miren lo que está diciendo aquí. Si Claudia es buena estudiante, entonces tiene un sí y un entonces, que eso nos dice de una vez que se llama condicional, ¿cierto? El bicondicional es un sí, solo sí. ¿Sí? Aquí es prácticamente como una equivalencia o una igualdad. Se cumple esto, si esto se cumple, eso se cumple, si esto se cumple, como una equivalencia. Mientras que aquí es un condicional. Entonces, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice así, la siguiente tabla de verdad corresponde a qué? Entonces, nos dan una tabla de verdad que está con el simulador de lógica, tenemos un resultado y nos dicen que a qué corresponde, a una equivalencia, a una tautología, a una contradicción o a una contingencia. Entonces, ¿qué nos dice? No A se ve una bien la tabla. contingencia. Los resultados no se ven claros, yo los veo lejos. Casi no Yo se no ve, los- pero yo yo no los pienso que es alcanzo una a ver. contingencia. Bueno, entonces me toca indicarles. Entonces, en esta tablita se muestran valores de verdad, verdaderos y falsos. Sería una Entonces, contingencia. es Naranja, una La contingencia. contingencia. Muy bien, estamos bien con la teoría. Dice así, al realizar la tabla de verdad del siguiente argumento, ¿qué se obtiene? Entonces, allí es donde ustedes van a hacer uso del simulador de lógica UNAD y me van a decir qué se obtiene. Una tautología, una indeterminación, una contradicción o una contingencia. ¿Se puede? Es una contingencia. ¿Ya lo hicieron? ¿La tablita? No. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice que va bueno, aquí está con un paréntesis, con una negación, un P. Estamos cerrando el paréntesis, luego tenemos un conector y tenemos otro paréntesis y tenemos a P y tenemos un conector y tenemos a Q, cerramos paréntesis y generamos tabla. Entonces, ¿qué nos dio? Al final nos dan todos falsos. Todos Tautología. falsos. ¿Qué sería? Tautología. Bueno, Es estamos una adivinando. contradicción. Ok, contradicción. Entonces, ¿qué pasa con la tautología? Tautología son al final todos verdaderos. Indeterminación, esto no existe dentro de las tablas de verdad. ¿Qué es una contradicción? Entonces, todas falsas. ¿Qué es una Todos falsos. contingencia? Verdaderos y falsos. Entonces, en este caso sería una contradicción.
Bien, iremos a esta. Si Carlos vende cámaras de video, entonces brindará seguridad a los hogares. Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Por lo tanto, Carlos no brindará seguridad a los hogares. ¿Cuál es el lenguaje simbólico de esta expresión en lenguaje natural? Aquí ya le tienen definidas que la proposición simple P es Carlos vende cámaras de video, Q es Carlos brindará seguridad a los hogares y R es Carlos venderá teléfonos celulares. Entonces, ¿cuál sería ese lenguaje natural? Ese lenguaje simbólico de acuerdo al lenguaje natural. Entonces, tenemos sí, entonces, nos da que tiene un ¿qué? Un condicional, ¿cierto? Carlos vende cámaras de video, será P. Entonces, si P, entonces brindará seguridad a los hogares, será. Si P, entonces, ¿cierto? Entonces, ya descartamos esta y ya descartamos esta, así que ¿cuál de estas dos sería? Bueno, se nos va a explotar la bomba allí por el tiempo. Entonces, ya tenemos el primero, ¿cierto? Si P, entonces Q. Luego, mire, acá un puntico y dice, Carlos no vende cámaras de video o vende teléfonos celulares. Entonces, ¿la negación de quién? De P. Y O sería una disyunción. Entonces, miren que aquí está una disyunción. Entre estas dos, la diferencia es que aquí hay una disyunción y aquí hay una conjunción. Entonces, la correcta es la azul. ¿Sí? ¿Para todos claro? Sí, señores. Bien. La siguiente tabla de verdad, ¿a qué corresponde? ¿Pueden ver la tabla, los valores de verdad? Sí. Y pueden ver acá Sí. los conectores y todo, ¿sí? Sí, profe, Bueno, se ve claro. bien, entonces, ¿a qué hace referencia? Aquí hace referencia a la Es respuesta. una bicondicional. A los conectores. ¿Un qué? Bicondicional. Un bicondicional. Muy bien. ¿Listo? Esto sería como para afianzar lo que fueron los conceptos que la profe Nini nos explicó muy amablemente y bastante exhaustivo. Entonces, nosotros esperamos que ya con esta explicación ustedes tengan ya todas las bases para que puedan hacer ese ejercicio 1 y 2 y nos lo compartan esta misma noche. Bien juiciositos de una vez con los conocimientos frescos. Terminen de hacer sus ejercicios 1 y 2 de la letra que eligieron en el foro y nos lo comparten. Así nosotros estaremos realimentando entre mañana y pasado mañana sus aportes y pueden ustedes hacer los ajustes necesarios. ¿Alguna pregunta particular, alguna duda que les ha surgido en la solución de los ejercicios y demás? Mi profe No, quería explicar un poco sobre lo que me indicaban, que no sabían cómo identificar el número del grupo ni nada de eso. Creo que fue Andrés quien me Sí. identificó. Entonces vamos señora. Ok, entonces voy a ingresar otra vez de nuevo. Entonces ustedes me indicarán si de pronto están viendo mi pantalla, profe. Sí, señora. Ok, bueno. Entonces lo que hacemos es ingresar directamente estudiantes al curso. Ustedes ingresan al curso pensamiento lógico. Lo que van a identificar de una vez es en entorno, nuestros entornos, ¿cierto? Entonces, en ese momento, debajo de nuestros entornos y por este lado izquierdo, van a encontrar ustedes algo que dicen participantes, ¿sí? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Ok, entonces ahí le dan clic y ahí automáticamente ustedes van a encontrar, obviamente, pues, el que pueda ingresar de una vez y hacer el ejercicio mejor. Obviamente, como yo soy tutora, entonces me van a aparecer, son todos los grupos a los que yo, sí, tengo a cargo, pero ustedes van a identificar acá y de una vez van a identificar a sus compañeros y el número del grupo es el que está aquí, mire, 20611 es el código del curso, pero el que aparece después de la rayita, ¿sí? Entonces va a ser el grupo en el que usted pertenece. ¿Sí es claro para la persona que tenía esa inquietud? Sí, A señora. usted solamente le va a aparecer sus 4 compañeros, usted y su tutora.
Y pues sí, porque las directoras pues ya tocaría buscarlos, pero ahí le va a aparecer solamente eso. Obviamente a mí me aparece todo eso porque pues son todos los estudiantes que tengo a cargo. ¿Y sería Sí. posible que usted me muestre a cuál foro debo participar para Claro, ver sus sí, compañeros? señor. Porque yo hasta la fecha no he tenido contacto con mis compañeros, no sé quiénes son. Ok, y no sé pues por dónde eso hacer mismo, el aporte. sus compañeros los va a encontrar ahí en participantes. Ahí van a estar sus 4 compañeros, ¿sí? Ahí van a estar el correo electrónico de ellos porque será lo único que usted puede tener ahí de ellos, ¿listo? Pero donde van a ingresar para participar en el foro es aquí, en el entorno de aprendizaje. Ingresan aquí en ese segundo entorno y aquí dice, aquí está la guía, mire la carpeta que les decía a ustedes, la guía donde están todos los insumos, el anexo 1, donde están los ejercicios a resolver, el anexo 2, ¿sí? Los ejercicios de ejemplos, el anexo 3, la plantilla donde ustedes van a ir ingresando el desarrollo y la guía de actividades y la rúbrica de evaluación donde están todos los ítems a desarrollar y su valor que tienen. De igual manera, en ese mismo entorno, ahí en la parte de abajo está el foro, mire, foro, discusión, tarea, unidad 1, tarea 1, métodos para probar la validez. Lo que ustedes van a hacer es habilitar y ahí les va a salir su grupo. Obviamente a mí me van a aparecer cualquier cantidad porque tengo todos grupos dependiendo del aula que tenga. Y le van a dar ustedes aquí en foro de discusión que tenga de su profe. En este caso, si su profesor es su tutora es la profe Angélica, pues ella se le va a aperturar de una vez el foro. Aquí yo tengo mi mensaje de bienvenida y indicando las fechas de inicio, la fecha de cierre, todo el material que vamos a necesitar, ¿sí? El video explicativo de la guía de actividades, sepan dónde están todos los insumos que ustedes nomás es dar clic e ingresan. Miren, ¿Y aquí ya, en dónde le doy clic para ingresar mi para aporte? responder. Ajá, ¿Y correcto. para Entonces, responder? sí, señor. Entonces, aquí hay un botón donde dice responder. Le da clic ahí. Le da avanzada y automáticamente usted aquí ya escribe, ¿sí? Cordial saludo, voy a indicar, voy a participar en el desarrollo de los ejercicios de literal A. Ya cuando vayas, vuelves a hacer otra vez lo mismo, en el último mensaje le da a responder que tenga ahí en el foro y para adjuntar el archivo lo que hace es arrastrar y llevarlo acá. Y si no le da aquí y le dice seleccionar archivo y busca donde usted tenga el archivo y lo que hace es adjuntarlo. ¿Bien? Y le dice pues subir y enviar al foro. Muy bien. Eso es lo que tienen que hacer. Mire que yo ya tengo, buen día. La letra que voy a elegir es la letra C, miren. ¿Sí ven? Ya tengo participantes, está colgada toda la información. Entonces, eso es. ¿Listo? Entonces tienen una gran tarea, ¿cierto? Que es pues revisar esa parte y comenzar a hacer la participación si no la han hecho. Primero que todo, revisen qué letra han cogido sus compañeros, ¿bien? Para que no vayan a coincidir con lo mismo que fue lo que les dije al comienzo. Bien, estudiantes, pues si no hay ninguna duda, ninguna otra inquietud, entonces solamente resta desearles una feliz noche. Muchas gracias por la participación. Tener en cuenta que todos los miércoles a esta misma hora nos vamos a encontrar. Dentro de 8 días, pues ya estaríamos hablando del desarrollo de nuestro ejercicio número 3 y nuestro ejercicio número 4. Así es que muchas gracias por la asistencia. Hay linda asistencia. La asistencia queda automáticamente, dice la profe, le va a copiar la palabra. Tan pronto terminamos, cerramos aquí, tan pronto finalicemos, de una vez queda la asistencia. Ah, ok, gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces, también recordarles que si tienen dudas particulares, pueden solicitar asesoría con la tutora asignada. Aquí, pues, las tutoras que estamos son la profe Lini y la profe Angélica. Entonces, de acuerdo a su tutora asignada, le escriben en Teams y le puede indicar, por favor, necesito una asesoría y en el horario que tenemos laboral, pues, le podemos brindar la asesoría a través de Teams. Entonces, feliz noche para todos. Muchas gracias por su participación y esperamos que entonces haya quedado muy claro para que puedan resolver esos ejercicios 1 y 2. Feliz noche para todos.